hermoso estar esta mañana con ustedes. ¡Qué frío hace! ¡Qué tremendo! Yo estaba muriéndome de frío hasta que una mujer misericordiosa me prestó un abrigo porque decía, ¡qué frío! Pero felices de estar acá, felices de conocer a sus pastores y felices de poder compartir con ustedes lo que tanto amamos, que es hablar de familia. Así es, tengan ustedes muy buenos días. Para nosotros un honor y una gracia el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y pues me encantó el título del Congreso, ¿no? Matrimonios de influencia, ¿no? Porque definitivamente la relación matrimonial no solamente queda aquí y no solamente afecta dos vidas, sino que puede afectar todo nuestro entorno y puede afectar profundamente las siguientes generaciones. Los próximos 100, 150 años pueden afectarlos dependiendo cómo es esta relación. Es el anhelo de Milagros y el mío, el que no solamente nuestros hijos hablen de nuestro matrimonio, sino que también nuestros nietos hablen de nuestro matrimonio, ¿no? Y que ellos pues anhelen a amarse hasta el final de sus días, pues como lo hicieron los abuelos, ¿no? Y que incluso pues nuestros nietos se sonrojen al ver a los abuelos que aún se besan apasionadamente, ¿no? Porque ese es el anhelo de Dios. El matrimonio es una propuesta del Creador, del Padre Celestial para la vida del ser humano aquí en la tierra. Fue la idea de Dios, y no fue parte pues de la maldición. Algunos piensan que el matrimonio fue parte de la maldición, ¿no? Y de pronto pues Dios se presenta ahí donde estaba Adán y le dice, Adán, por cuanto tú pecaste, a partir de ahora vivirás casado por el resto de tus días. No, amén. El matrimonio es un diseño de Dios y es la propuesta de nuestro Padre Celestial para nuestra vida aquí en la tierra, en comunidad. Él así lo diseñó. Y si estamos dispuestos a obedecer sus mandatos, sus principios, sus enseñanzas dentro del marco de la vida matrimonial, lo vamos a gozar y lo vamos a gozar hasta el final de nuestros días. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Y de tal manera que podamos ser esa influencia a las siguientes generaciones. Y el día de hoy queremos compartirles un poquito acerca de esa influencia que podemos dar a la siguiente generación si es que decidimos obedecer y establecer principios de la palabra de Dios, no solamente como esposos, sino también como padres. Hace ya varios años, varias décadas, en los años 90, el doctor James Dobson, en un libro que publicó que se titula Criando hijos varones, él hace una denuncia pública en su libro, que también la hizo en el Congreso de los Estados Unidos cuando se estaba empezando a debatir el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es una deformación, es una distorsión y es una falsificación de la propuesta de Dios. Por eso que este matrimonio tiene que funcionar bien, para que le podamos decir a nuestra comunidad allá afuera, de esta manera y de esta manera se vive bien y de esta manera se vive mejor. Lo que está siendo realmente atacado hoy es la familia. La familia como institución. El Señor Dios creó dos instituciones, la familia y la iglesia. La familia para poder llevar el mensaje de salvación de generación a generación. La iglesia es la responsable de llevar el mensaje de salvación a nuestra generación. Pero hoy estamos siendo totalmente atacados. Lo que se quiere hacer es distorsionar el modelo de familia conforme el corazón de Dios. Se quiere desaparecer el modelo de Cristo y la iglesia, porque estos son los modelos que nosotros moldeamos en esta relación. Y esto es lo que está siendo atacado. Si logran destruir este modelo, esta imagen, están destruyendo lo más hermoso que existe, que es la relación del pacto matrimonial. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque somos responsables de ser felices.
Claro, uno dice, bueno, es que la felicidad es un asunto de suerte. No, 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 no. Yo decido ser feliz cada mañana. Yo decido amar cada mañana. Es una decisión que nosotros tenemos que tener cada mañana. Yo decido ser feliz. Yo decido que la gente a mí no me va a podrir la vida. Y decido amar. Yo decido. ¿Por qué? Porque Dios te da a ti la oportunidad de decidir. Tú puedes escoger. Entonces, nosotros tenemos que decidir ser felices, decidir guardar esta imagen, decidir ser tan felices que podamos ser una fuente de inspiración para todos. Que los jóvenes nos miren y digan, wow, yo quiero un matrimonio como ellos. Pero hoy en día, tú pregúntale a los jóvenes si se quieren casar y te van a decir, ¿para qué? Nadie se quiere casar. Los chicos no se quieren casar porque el matrimonio no es una linda alternativa. Nosotros tenemos 3 hijos, Paz, Fe y Juan Guillermo. Paz y Fe hoy están ministrando en nuestra congregación. Ellos son ministros ordenados. Fe, que es la segunda, es una profeta en la casa del Señor. Ella es la pastora de todo el área juvenil de la iglesia. Y un día me siente y me dice, mami, yo necesito hablar contigo. Y me dice, yo he crecido escuchando tus enseñanzas y yo entiendo el modelo de Dios. Pero mi generación no quiere casarse por la culpa de tu generación. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ustedes solamente saben hablar de lo horrible que es el matrimonio, de lo pesado que es el matrimonio. Cuando se sientan a hablar o cuando uno los escucha hablar, solamente hablan de lo pesado que es cargar un bebé en el vientre, de las náuseas, del agotamiento, de las noches que no podemos dormir cuando nacen los bebés. Nunca escuchamos lo glorioso que es el poder despertarse a medianoche y cargar un bebé. No escuchamos lo glorioso que es el compartir con alguien la vida. Siempre están hablando de renuncia, de sacrificio. Siempre están hablando de lo pesado que es. Entonces, mi generación no quiere eso. Nosotros tenemos que ser los mejores voceros de lo glorioso que es esta relación de pacto. Nosotros tenemos que ser embajadores de esta unidad perfecta. Nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos, hablar en los cafés, en las reuniones con los sobrinos, con los tíos, hablar de lo maravilloso que es poder amar y ser amado, del poder caminar y formar un hogar, del poder construir la vida juntos, del poder perdonarnos, del poder despertar y saber que nunca más estamos solos, que siempre tenemos a alguien a nuestro lado. Y qué rico es el poder atender, servir a alguien y ser atendido y también ser servido. Seamos voceros de lo glorioso que es el matrimonio, para que la siguiente generación quiera casarse. Porque la realidad es que hay voceros que están hablando desde los años 90 acerca de una propuesta diferente y que muchos de nuestros hijos lo están empezando a abrazar o lo están empezando a considerar como una alternativa. Tenemos un primer video, queríamos mostrarle esta denuncia que hizo el doctor James Dobson en el Congreso de los Estados Unidos y está publicado en su libro Criando Hijos Varones. Quiero que preste atención para que se dé cuenta lo agresivo de esto y lo crucial que es que usted tenga hoy un buen matrimonio. ¿Sí? Vemos el video, por favor. La espeluznante evidencia de que los niños son el objetivo según un artículo publicado en Gay Community News, noticias de la comunidad homosexual y leído en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Sodomizaremos a sus hijos, emblema de su pobre masculinidad, de sus sueños huecos y sus mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en las universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en sus campos de deportes, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en sus paradas de autobuses, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras del Congreso. Sus hijos serán nuestros subalternos y harán lo que nosotros le digamos.
Los reformaremos a nuestra imagen, vendrán a implorarnos y adorarnos. Aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia. El núcleo familiar que lo único que hace es desalentar la imaginación y refrenar la libre voluntad debe eliminarse. Los varones perfectos serán concebidos y crecerán en el laboratorio genético. Estarán ligados por un ambiente comunal, bajo el control y la instrucción de los intelectuales homosexuales. Se cerrarán todas las iglesias que los condenen. Nuestros únicos dioses son los jóvenes bien parecidos. Nos adheriremos al culto a la belleza, la moral y la estética. Todo lo que sea feo, vulgar y trivial será aniquilado. Como nos encontramos aislados de las convenciones de la clase media heterosexual, estamos libres para vivir nuestras vidas de acuerdo con los dictámenes de la pura imaginación. Para nosotros, demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de la feroz amargura de los oprimidos, que se han visto obligados a representar papeles igualmente amargos en su tonta comedia heterosexual a lo largo de los siglos. Nosotros también somos capaces de disparar armas de fuego y de levantar las barricadas de la revolución final. Tiemblen cerdos heterosexuales cuando nos presentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Leyes en contra del orden de Dios están cambiando el destino de los pueblos. Existe otra evidencia del deseo de tener acceso a los niños. Se ve el esfuerzo por bajar la edad en la que un niño legalmente pueda dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto. La edad de consentimiento en el Reino Unido se bajó a los 16. En Canadá son los 14 años. En Suecia los 15. En Francia los 15. En Alemania, Islandia, Italia, San Marino y Eslovenia los 14. Y los 12 en España, Holanda, Malta y Portugal. Ante esta realidad, no podemos permitirnos seguir con los brazos cruzados. Lucharemos por las familias. Lucharemos por nuestra descendencia. Escribiremos juntos la historia. No descansaremos. No desmayaremos. Y diremos a una sola voz: salvemos a la familia. Esto fue, James Dobson estaba leyendo una revista en una clínica y de pronto ve esta declaración y él dice, estamos hablando de hace 30 años atrás, iglesia. Y él va al Congreso y hace pública esta declaración. Hoy nosotros somos testigos de cómo avanzó esta agenda. ¿Cuánta responsabilidad tiene la iglesia del Señor de abrazar la verdad, de caminar en la verdad, de vivir en la verdad y de poder establecer la verdad aquí en la tierra? ¿Cuánta responsabilidad tiene la iglesia de no contaminarse con el mundo para poder ser y seguir siendo la sal y la luz sobre la tierra? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros, iglesia, de no ser parte de esas estadísticas que traen literalmente que el mundo blasfeme el nombre de nuestro Dios en cuanto a la violencia, el abuso, el divorcio? Claro, uno dice, pero milagros, los tiempos han cambiado, los tiempos pueden cambiar, pero su palabra jamás va a cambiar. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que habitar en la verdad, tenemos que caminar en la verdad. Hoy más que nunca el mundo necesita ver familias buenas, familias que puedan reflejar la gloria de Dios. Hoy estamos peleando, todo nuestro continente está peleando una batalla increíble. Tenemos un solo enemigo y ese enemigo solamente está bombardeando lo que es la familia y la fe, la iglesia. Y nosotros tenemos que ser aquellos que marquen la diferencia, levantando un testimonio genuino, para que cuando el mundo no sepa dónde mirar, mire a la iglesia y vea la verdad reflejada
en un testimonio genuino. Tenemos que ser reales en nuestra confesión de fe. Y si yo le prometí a este hombre honrarlo, respetarlo, amarlo, admirarlo todos los días de mi vida, en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, hasta que la muerte me separe, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque este pacto es para toda la vida. Y no voy a salir de ese pacto. Este es un tiempo para la iglesia del Señor. Y yo le agradezco a Dios que haya agendado esta cita divina para poder hablar con ustedes y poder decirles, este es un tiempo crucial. Nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y usted tiene que discernir el tiempo que esta nación está viviendo. Esta nación está viviendo un tiempo histórico y usted es parte de esta historia. Y oramos profundamente por la unidad y para que la gloria de Dios sea desatada sobre la iglesia de Argentina. Amamos profundamente esta nación. Y cuando los Ches se pongan de pie, que tiemble América Latina. Amén. Porque estamos esperando que ustedes se pongan de pie, ganen, ganen, ganen. Porque ustedes siempre nos han dado a todo este continente, nos han dado un ejemplo de pasión. Ustedes siempre han sido los apasionados, ustedes siempre han sido los felices, los guerreros. Y todo nuestro continente está mirándolos y está esperando que la iglesia de Argentina tome la batalla en sus manos y la gane. Nosotros estamos orando por ustedes. Amén. Amén. Espectacular. Esto se está poniendo bueno. Porque a veces, como decía vuestro pastor, ¿no? Entramos al plan de Dios. Y sí, el matrimonio, yo sé que usted ha venido con expectativas para mejorar su relación matrimonial en particular. Y estamos seguros de que va a haber una serie de charlas que le van a ayudar, al igual que lo que nosotros le estamos compartiendo. Sin embargo, queremos ponerle a usted una carga de responsabilidad, porque tenemos una carga de responsabilidad de parte del cielo para este tiempo y para la siguiente generación. Porque tus hijos no van a amar y servir al Dios que usted ama y al Dios que usted sirve únicamente por lo que ellos escuchan en el sermón dominical, sino por lo que ellos ven en tu comportamiento semanal. Ya no se trata únicamente de que tenga yo armonía o no armonía, alegría o no alegría en mi vida matrimonial. Se trata también que tengo una responsabilidad. Somos matrimonios de influencia, lo querramos o no. El matrimonio de tus padres influyó en tu vida, ¿cierto? Para bien o para mal, te marcaron, para bien o para mal, te llenaron de heridas, te llenaron de desilusiones, te llenaron de patrones, de conductas equivocados, trastornados, deformados, distorsionados. Pero por la gracia del Cristo hemos sido renovados y hemos renacido en Él. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad de poder aquilatar la responsabilidad que tenemos como esposos, de poderle pasar a la siguiente generación y a esta generación lo que realmente es la vida matrimonial. Muy bien, vamos al PowerPoint y algo que tenemos que entender que enseñamos una vez, pero entrenamos toda la vida. Tú le puedes decir y enseñarle a tu hijo algo, pero tú lo estás entrenando a lo largo de tu vida, porque tus hijos no siempre te van a escuchar, pero siempre te van a imitar. Esa es la realidad. Tú le puedes decir, no, para mí Dios es lo más importante, el día domingo, la iglesia, el servicio es lo más importante. Tú lo puedes decir con tus labios, pero si tú llegas todos los domingos 15 o 20 minutos tarde, después de empezado el servicio, dígale a su vecino, yo creo que el pastor te está hablando a ti ahora, vamos, dígale. Usted lo está entrenando, usted le está contando la verdad. No, mi papá dice que la iglesia es importante, mi papá dice que Dios es lo más importante, pero la realidad es que siempre llegamos tarde y rapidito nos estamos yendo. Entonces usted está entrenando a su hijo de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es la meta en la formación moral de nuestros hijos? Por cierto, ahí están nuestros 3 hijos, Paz, Fe y Juan Guillermo, eran más chiquitos. La siguiente lámina, están más grandes, ahí están los aguayitos, a ver si me ayudan. Ahí va, la siguiente lámina, ¿sí?
Ahí están los aguayitos, Pafe y Juan Guillermo, por cierto, están solteros, así que si usted tiene hijos en edad casamentera, al final estamos recibiendo solicitudes. Muy bien, entonces, hemos 3 hijos. Entonces, ¿cuál es la meta en la formación de nuestros hijos? ¿Cuál es la meta? Es la formación moral. La base de la crianza, que ellos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles. Usted tiene que asegurarse que el día que tus hijos salgan de casa, ellos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles. Que ellos tengan un entendimiento claro qué cosa es bueno y qué cosa es malo, qué cosa es bien y qué cosa es mal. Y que ellos puedan también saber escuchar la voz de Dios. Indistintamente de la carrera, la profesión, el oficio que ellos puedan desarrollar, tú tienes que asegurarte el día que mi hijo salga por las puertas de mi casa, él tiene que ser moralmente responsable y espiritualmente sensible. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Tus hijos el día que salgan de tu casa, ellos tienen que tener la capacidad al ver la influencia de este mundo, el pensamiento de este mundo, saber retener lo bueno de la cultura, retener lo bueno de este mundo y desechar lo malo. Pero eso se da por el entrenamiento que les decía, ¿no? Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso, usted le ayuda a su hijo en el discernimiento del bien y del mal, en el uso de discernir lo bueno y de discernir lo malo. Cuando tu hijo es pequeñito, de 1 a 3 años más o menos, la crianza debe de ser ley marcial. Sí, porque tu papá te lo dice. No, porque tu mamá te lo dice. Así de sencillo. Yo no voy a ponerme a razonar con un niño de 3 años. Pero cuando ese niño empieza a crecer, ahí sí puedo razonar. En la edad de etapa primaria, sí, por esto, por aquello. No, por esto, por aquello. Lo vamos razonando, pero sigue siendo la ley marcial. Tu papá lo dice, tu mamá lo dice. Pero luego, cuando ya termina la etapa primaria, van a haber momentos en que ya no vas a estar con tus hijos, que ellos van a estar solos, es la realidad. Hasta la etapa primaria, casi todo el tiempo están juntos. Van juntos a pasear, van juntos al colegio, van juntos a visitar a los padres, a papás, a tíos, a tías. Pero luego ya tus hijos van a salir y empezar a pasar tiempos en el grupo de jóvenes, a quedarse a dormir en la casa de alguien. Y ahí tú vas a tener la oportunidad de que ellos en la cancha disciernan entre el bien y el mal en las diferentes circunstancias que se les presenten. Y entonces cuando retornan, tú tienes que verte como un entrenador. Ok, cuéntame, hablemos, conversemos. Y ahí se va dando, mira, esto estuvo bien, esto no estuvo tan bien. Esto pudo haber sido mejor, esto no estuvo bien. Y vamos entrenando, son diferentes etapas, pero los estamos entrenando para el discernimiento del bien y del mal. Ahora, Víctor Frank, sobreviviente del Holocausto, del siglo pasado, neurólogo, psiquiatra, él decía lo siguiente: el hombre del siglo XX ha sufrido una pérdida nuclear, las tradiciones. Las tradiciones cumplían con la misión de contrapeso de conducta y ahora se diluyen en la sociedad postmoderna a pasos agigantados. Algo que los matrimonios estamos perdiendo, que las familias estamos perdiendo hoy en día, es establecer tradiciones en el hogar. Las tradiciones nos ayudan a marcar identidad y a través de la identidad es que podemos tener la fortaleza necesaria para saber discernir entre el bien y el mal. Las tradiciones dictaminan en la vida de una familia qué es importante para una familia y qué no es importante para una familia. Si la tradición familiar es llegar 20 minutos después de empezado el servicio dominical, eso le está indicando a la familia que no es tan importante o es menos importante que el cine, porque al cine sí llegas puntual. ¿Está conmigo? Son las tradiciones que vamos estableciendo en esta vida cotidiana y usted tiene que estar atento a ellas. Ahora, para que una nación sea fuerte, tiene que tener historia.
Porque la historia te da un sentido de pertenencia. Para que una nación sea fuerte, tiene que tener historia, tiene que tener símbolos, tiene que tener música, tiene que tener comida, tiene que tener una serie de elementos que traen a nuestro alrededor un sentido de pertenencia, una identidad. Por ejemplo, yo soy peruana y no importa en el país que yo esté, cuando yo escucho la flor de la canela, algo ocurre en mi corazón. Porque el escuchar la flor de la canela a mí me grita de dónde yo vengo. Cuando hablan acerca del ceviche, yo digo, ceviche. Porque hay algo dentro de mí que tiene una identificación. Yo soy peruana, la comida, el ceviche, la flor de la canela, chabuca granda, o sea, todo eso me grita a mí de dónde yo vengo. Desde que nosotros somos pequeños y vamos al nido, al kinder, nos andan hablando acerca de nuestros héroes, nuestras canciones, nuestros símbolos patrios, salimos a hacer los desfiles y todo esto. ¿Por qué? Porque se va creando una cultura de pertenencia. Esto mismo debería de ocurrir con las familias. Para que una familia sea una familia fuerte, tiene que tener historia, tiene que tener tradiciones, tiene que tener símbolos, tiene que tener comida, tiene que tener música que la identifique con la esencia del corazón de esa familia. Por ejemplo, los aguayos. Nosotros los aguayos, como familia, tenemos una cultura. Y nosotros hemos desarrollado una serie de símbolos, que no importa dónde mis hijos vayan, a qué país vayan, dónde ellos se muevan, ellos saben que cuando ellos vean los símbolos, que cuando ellos coman la comida, que cuando ellos puedan cerrar sus ojos, ellos estén totalmente llenos de lo que son en esencia, de dónde pertenecen, cuál es su casa, cuál es la moral, los valores, la confesión de fe, los principios que ellos jamás deberán de menospreciar. Mis hijos partieron a la universidad cuando tenían 17 años, se fueron a vivir a los Estados Unidos. Ellos estudiaron sus carreras allá. Pero cuando estábamos en la adolescencia, nosotros trajimos nuestro escudo, el escudo de los aguayos. Y el escudo de los aguayos, nosotros lo buscamos por internet, averiguamos de dónde venía nuestro apellido y todo, y dijimos, bueno, este escudo tenía como unos fogones. Quitamos todos esos fogones y dejamos solamente las olas del escudo. Y nos sentamos en la mesa del comedor. Y en la mesa del comedor empezamos a hablarle a nuestros hijos, ¿quiénes somos los aguayos? Y empezamos a poner los nuevos símbolos en Cristo. Y pusimos la corona. Y le dijimos a nuestros hijos, los aguayos tenemos que vivir dignos de la corona que vamos a recibir algún día cuando vayamos a la casa del Señor. Pusimos una espada. Y les dijimos a nuestros muchachos, los aguayos tenemos que vivir siempre, siempre, siempre en la verdad. No importa en qué situación nosotros nos encontremos, la verdad tiene que estar siempre en nuestros labios. Nosotros también pusimos una torre y les enseñamos a nuestros hijos que los aguayos jamás huyen de la torre, sino que los aguayos corremos hacia la torre que es Cristo. Pusimos también un águila y les dijimos que nosotros los aguayos éramos líderes y que no importa a dónde el Señor nos llevara y cuán solo nos veamos. Nosotros no vamos a estar como el resto de las aves comiendo de lo que hay en el suelo. Nosotros tenemos que tener una visión de águila. También pusimos unas hojitas de olivo y les dijimos que los aguayos somos benignos, excelencia de moral y excelencia en los modales. ¿Por qué hicimos esto? Luego mandamos a hacer, aquí está mi escudo, aquí está mi escudo. Mandamos a hacer una serie de collarcitos, anillitos, aretitos y todo, cuadros para sus cuartos. Porque nosotros que somos el pueblo de Dios, nosotros muchas veces hemos diluido la esencia de lo que nosotros somos como hijos de Dios.
Y tenemos a hijos hoy en nuestros hogares literalmente creciendo como huérfanos. El padre es el que determina quién eres y a dónde vas. Pero muchos de nuestros hogares hemos criado hijos que tienen 18, 19 años y ni siquiera saben qué estudiar. No saben para qué Dios los creó. Claro, tienen el papá y la mamá en la casa, pero es un hogar sin esencia. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos de dónde venimos, quiénes fueron los aguayos sin Cristo, quiénes son los aguayos ahora en Cristo. Tenemos que crear una cultura. ¿Para qué? Para que el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones no se pierda en las siguientes generaciones. Quizás yo pueda llegar a conocer a mi bisnieto, pero quizás ya no conozca a mi tataranieto. Pero si yo impregno a mis hijos de los valores, de lo que somos en Cristo, ellos podrán hacer lo mismo de generación en generación. Dios decidió presentarse a la humanidad como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa intencionalidad de Dios no ha cambiado. Dios quiere ser tu Dios, el Dios de tus hijos y el Dios de los hijos de tus hijos. Esa es una realidad. Y cuando Dios establece este patrón en la vida del ser humano aquí en la tierra, lo establece con Abraham. Y lo primero que le pide a Abraham es a su hijo. Y en Génesis el capítulo 22, el verso 2 en adelante dice, y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah significa el lugar de la verdadera adoración. Y Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo al lugar de la verdadera adoración. Y el pasaje continúa, y en un momento determinado, cuando están al borde de ese lugar de la verdadera adoración, Abraham le dice a sus servidores que lo dejen ahí, que él va a ir solo con su hijo. Toma 3 elementos, la leña, el fuego y el cuchillo. Y en el verso 6 dice lo siguiente, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. La leña se la pone a Isaac. Abraham pudo haberla cargado, pero se la puso a Isaac, porque es responsabilidad del papá enseñarle a nuestros hijos que la vida demanda esfuerzo, que la vida demanda de un trabajo constante y que la vida también tiene que ver con la adquisición de conocimiento, el esfuerzo, la cruz, el conocimiento. Son 3 cosas que van a determinar el futuro de tu hijo: el conocimiento que posee, el carácter y las creencias. Las 3 es conocimiento, carácter y creencias. El conocimiento se adquiere estudiando, no hay otra manera, esforzándose en estudiar. Y usted tiene que lograr que sus hijos desarrollen en esa costumbre familiar un tiempo para estudiar. Las tareas, eso no solamente es cumplir con una obligación, sino es la formación que usted tiene como responsabilidad. Pero luego viene la parte del carácter. Y ese cuchillo que ayuda a cortar los excesos de la carne. ¿A través de qué? De esas tradiciones familiares que usted establece. Nosotros establecimos una tradición familiar que antes de la Navidad, de celebrar la Nochebuena, tomamos la Santa Cena y agradecemos al Señor. Y nos ponemos a cuentas con Dios. Y los aguayitos saben que antes de participar de la Nochebuena, de la cena navideña, vamos a tomar la Santa Cena. Y le aseguro que mis nietos lo harán y seguramente también mis bisnietos también lo harán. Porque estamos pasando marcas de valores importantes que van a impregnar la identidad cristiana de nuestros hijos. La cristiandad no se obtiene, como le digo, únicamente aquí en la iglesia, sino que se debe de poder vivir para poder ser esos matrimonios de influencia
que permee en la sociedad y en las siguientes generaciones. Pero no va a venir únicamente porque vengan un día a la semana a la iglesia, sino porque tengan vivencias cotidianas. Yo crecí con ambos padres médicos. En la mañana estaban en la seguridad social de mi país trabajando y en la noche en su práctica privada. Crecí solo, pero claro, en el colegio me enseñaban los mismos valores o bastante parecidos de los que había en casa. En el vecindario, cuando salíamos a jugar en la calle, la mayoría de los chicos tenían más o menos los mismos valores. Y cuando yo encendía la televisión, por supuesto, veía los Picapiedra. ¿Cuándo vieron los Picapiedra? Claro, ya me doy cuenta de qué generación eres, pero bueno, es otra cosa. Pero seguían hablando de familias y de los mismos valores y de los mismos principios. Hoy en día eso no es así. Si usted tiene hijos adolescentes, seguramente ellos están escuchando al youtuber más popular de Argentina. Y el youtuber más popular de Argentina le está impregnando sus valores, sus principios y su identidad. Y ellos están empezando a creer lo que ese youtuber cree. Es la realidad. Por eso hoy más que nunca usted tiene que despertar y como matrimonio de influencia no solamente llevarse bien aquí, sino que también transmitirlo a través de tradiciones familiares, a través de prácticas rutinarias, de traer a ese Cristo de la iglesia a la vida cotidiana para poder seguir impregnando. Y finalmente estaba también el fuego, la palabra de Dios. Usted es el principal responsable de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Así es, son los papás, no están muy convencidos, pero son los papás. No es el pastor, no es la maestra de escuela dominical, son los papás. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen en la palabra de Dios? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen en los 10 mandamientos? Espectacular. ¿Cuántos de ustedes me pueden recitar los 10 mandamientos? Levante su mano bajo para pasarle el micrófono. Y si usted no está muy seguro de saberlos, la pregunta es, ¿los sabrán tus hijos? ¿Los sabrán tus nietos? Bueno, para eso lo traigo a la escuela dominical. No, señor, no, señora. Eso fue un mandato que en el libro de Deuteronomio Dios se lo dio a los papás. Deuteronomio 5 describe los 10 mandamientos. Deuteronomio 6 está el encargo de parte de Dios a los padres. Y esto le enseñarás a tus hijos. Y esto hablarás en el camino. Esto hablarás al levantarte. Esto hablarás al acostarte. Es nuestra responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. En la iglesia nos equipan para eso. En la iglesia refuerzan esas enseñanzas. Pero somos nosotros, papá y mamá, los responsables de enseñar esos principios a nuestros hijos. Claro, nosotros pensamos que es la iglesia. Bueno, ya lo traigo a la escuela dominical. Bueno, ya lo traigo al grupo de jóvenes, ya lo traigo al grupo de adolescentes. Y pensamos que es responsabilidad de la iglesia. Dios puso en mi vientre 3 hijos. Y yo soy responsable por la vida de paz, de fe y de Juan Guillermo. No la maestra de escuela dominical. Dios puso en mi vientre, yo soy la responsable de presentarle a Dios una descendencia que alabe su nombre, no la maestra de escuela dominical ni el pastor de jóvenes. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad delante de Dios. ¿Qué hacemos con sus hijos? Porque los hijos que usted tiene son hijos de Dios. Nosotros decimos, bueno, son mis hijos y con ellos yo lo que a mí me da la gana. Perdóname. Pero lo que has cargado en tu vientre viene de la eternidad y tiene que ir hacia la eternidad. Y hay una responsabilidad que los padres no podemos obviar. Nosotros somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Claro, oramos tanto para que nuestros chicos hagan una maestría, para que nuestros chicos se compren un auto, para que vayan a tal lugar, para que compren una casa, para que vayan a tal especialización, entren a una universidad. Y oramos y nos preocupamos, pero seamos sinceros. ¿Cuándo hemos estado ayunando, orando, quebrados delante del Señor, clamándole al Señor por la salvación de nuestros hijos? ¿Cuándo hemos estado nosotros sinceramente
postrados delante del altar diciéndole: Señor, que sea evidente el nacimiento nuevo en la vida de mis hijos. Porque quizás nuestros muchachos saben todas las canciones, quizás nuestros muchachos saben toda nuestra manera de hablar, pero habrán nacido de nuevo. Dios no tiene abuelos. Nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y Guillermo y yo nos postrábamos delante del Señor y le clamábamos por la salvación de mis hijos. Porque cuando tu hijo es salvo, hay una evidencia de la manifestación del fruto del Espíritu. Es evidente, un antes y un después. Cuando empezamos a enseñarle a nuestros hijos los 10 mandamientos, ellos eran chiquitos, ni siquiera sabían escribir ni leer. Tenían 3 años, 4 años y 5 años. Ellos se llevan solo 1 año. Y nosotros empezábamos a viajar, empezábamos con el Ministerio de Familias y empezábamos a salir y decíamos: si algún día el avión se cae, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezamos a poder, ¿con quién se quedarían nuestros hijos? Entonces hablamos a unos misioneros que hicieron el seminario bíblico con nosotros en Estados Unidos. Les escribimos una carta, ellos oraron delante del Señor y ellos aceptaron que si algún día nos pasara algo, nuestros hijos pasaban a ser criados con ellos. Luego, la segunda cosa que nos preocupaba era que teníamos que grabar en el corazón de ellos el corazón de su verdadero Padre, para que ellos nunca transgredan lo que su padre ha establecido como correcto. Así que empezamos a trabajar y en la mesa de la cocina Guillermo hacía dibujos y los miraba y les decía: este es el primer mandamiento. Y les hablábamos y ellos miraban y luego lo pegábamos en la pared de la sala y pegábamos el otro mandamiento y el otro mandamiento y luego los traíamos de chiquitos y les decíamos cuáles son los mandamientos, qué es lo que ustedes tienen cómo tienen que comportarse, cómo tienen que caminar. Te estoy hablando de niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. Estábamos un día en Cuenca, Ecuador, dando una conferencia de familia en la iglesia del pastor Jimmy Cornejo. Y fuimos con nuestros niños. Luego, terminando de predicar, fuimos a la casa para poder almorzar y poder descansar. Entonces, en ese momento, nosotros subimos a la habitación para ponernos ropa cómoda y poder almorzar. Y Juan Guillermo estaba fascinado porque había unas jaulas en el jardín donde habían perros. Pero había una jaula donde estaba Arnulfo y Natasha y habían tenido 4 perritos. Y entonces esa figura de familia era algo que le encantaba. Entonces nosotros fuimos a cambiarnos de ropa y Juan Guillermo fue corriendo al jardín para ver a Natasha, Arnulfo y los perritos. Y de pronto nosotros escuchamos unos gritos. Juan Guillermo entra a la casa del pastor, pero totalmente molesto, y dice: Pastor Jimmy, papá, vengan. Y empezaba a gritar, pero con una voz totalmente molesta y turbada. Bajamos corriendo, pensamos que había pasado una desgracia. Y cuando salimos al jardín lo encontramos con la mano en la cintura. Y lo mira su papá y lo mira el pastor Jimmy y le dice: miren lo que acaba de hacer Arnulfo, miren lo que acaba de hacer. Él acaba de cometer adulterio, dejó a Natasha con sus perros y se fue a la jaula de la otra perra. Ha cometido adulterio, es un adúltero. Y el pastor Jimmy me dice: no puedo creer. ¿Cómo puedes saber que es adulterio? Y le digo: y lo más triste, Jimmy, que hoy hay hombres de 40, 50 años que no saben que es adulterio. Hombres de 30 años que no saben que es adulterio. Somos responsables de formar a nuestros hijos en la verdad de la palabra de Dios, los padres. Nosotros tenemos que invertir y ser responsables, que lo que Dios puso en nuestros brazos, nosotros se los tenemos que entregar.
Y vamos a orar y vamos a esperar por el tiempo de cada uno de ellos. Y la palabra que tú pongas en el corazón de ellos jamás regresará vacía. Claro, hay muchos que me dirán: milagros, mis hijos ya crecieron. Haz una cena, siéntalos en tu casa y diles: no quiero partir delante de la presencia del Señor sin antes haberles enseñado esto, porque esto era mi responsabilidad. Y no importa cuán grandes sean, déjenme presentarme delante de mi Dios de la manera correcta. Y permítanme, hijos, enseñarles lo que debí de enseñarles. Enséñenle los 10 mandamientos. Comparta con ellos. Y si tienen nietos, no se permita partir a la presencia del Señor sin grabar en el corazón de sus nietos los 10 mandamientos. Recuerde que estamos formando a nuestros hijos, somos matrimonios de influencia y a través de nuestras costumbres y a través de nuestras tradiciones familiares estamos pasando una identidad de generación a generación. Nosotros estamos formando a nuestros hijos, pero también los estamos evangelizando. Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, no eso lo impidáis. Somos los adultos los que impedimos o atraemos a la siguiente generación a que se acerque al Cristo. Y usted tiene una responsabilidad, amando, cuidando y valorando a la madre de ellos. Usted, querida dama, tiene una responsabilidad, honrando, respetando y admirando al padre de ellos. Es nuestra responsabilidad. Vamos estableciendo esas tradiciones, vamos estableciendo esos patrones de conducta. Y el hombre tiene que amar, cuidar y valorar a su esposa. Públicamente, en privado, con sus palabras, con sus gestos, con sus acciones. E igualmente la mujer tiene que honrar, respetar y admirar a su marido públicamente, en privado, con sus gestos, con sus palabras y con sus acciones. Y ahí vamos estableciendo cultura, vamos estableciendo tradición y vamos estableciendo la identidad de Cristo en el corazón de nuestros hijos. Por eso que es importantísimo que por lo menos sus hijos conozcan estos 10 mandamientos, un código de conducta tan sencillo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque aquel que lo haga no quedará sin culpa. Guardarás el día de reposo. El favorito de papi y mami, 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura y todo te vaya bien. No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás o no levantarás falso testimonio y finalmente no codiciarás. Y a veces pensamos que de todos estos mandamientos, ¿por qué puso Dios el no codiciar? Convérselo con su casa, convérselo con su familia. Hable de Dios. ¿Por qué puso Dios no codiciar? Porque el codiciar te puede hacer quebrar los 9 mandamientos que están ahí arriba. Porque por la codicia hombres han robado, hombres han mentido, hombres han abandonado hogares y se han ido con otra. Por la codicia hombres han malutilizado el nombre de Dios. Por la codicia los hombres no han honrado a sus padres o a sus madres el legado que Dios les dio. Enséñele a sus hijos. Usted es un matrimonio de influencia. Usted tiene esa capacidad y esa potestad de poder impregnar en la siguiente generación al Dios vivo, de poder evangelizar a la siguiente generación a ese Dios vivo que está anhelando hacerse conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo, el Dios de tus hijos y el Dios de los hijos de tus hijos. Amén. Ahora, un pasito más. Génesis 22:9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. A veces uno lee estos pasajes y los toma demasiado como leyenda o algo demasiado espiritual, pero la Biblia, queridos hermanos, es un libro de familias como la tuya y como la mía,
Familias imperfectas que anhelábamos hacer las cosas bien delante del Señor y que procuramos obedecer a Dios. Y aquellos que obedecieron a Dios les fue extraordinariamente bien en esta tierra. Amén. Es historias de familias, como la historia de Jocabed con el pequeño Moisés, una mamá con su hijo, o la historia de suegras. También hay historia de suegras. Amén. Sí. Noemí, ¿se imagina tener a Noemí de suegra? Claro. Y Ruth, que era la nuera con U. Hay muchas suegras que dicen, no, ella no era. Ella no era para mi hijito. No, señora, no es con O, es con U. Nuera. No es, no era, ay, ella no era. No. Es nuera. Pero se imagina el testimonio de esta suegra, que a esta muchacha moabita, pagana, idólatra, en medio de una crisis, ¿cuál sería el testimonio de Noemí? Que esta muchachita le diría, no, mira, suegrita, a ti yo no te dejo. A partir de hoy, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Extraordinario. Nuestro testimonio puede afectar las siguientes generaciones. Por eso es que usted tiene que tener un buen matrimonio. Es vital, es necesario. Y entonces Abraham le dice a su hijito, hijito, ven, te voy a amarrar porque te voy a sacrificar. ¿Qué, tú crees que Isaac dijo, ya papito, sacrifícame nomás, méteme el cuchillo, pero que sea rapidito? No. Mira, a mí me dice mi papá esto y yo le digo, se volvió loco. Ya desde el inicio Isaac estaba preguntando, pero papá, ¿y el sacrificio? ¿Y el cordero? ¿Y el cordero? Y Abraham que le decía, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Declaraciones de fe. Usted manténgase firme en sus declaraciones de fe, porque Dios va a proveer. Amén. Y entonces Isaac tenía tanta confianza en la integridad del testimonio de su papá que obedeció. La obediencia nace de la confianza, porque confiamos en el Señor, le obedecemos. Así como cuando nuestros hijos son pequeñitos y le dices, tírate a la alberca, a la pileta le dicen, ¿no? Y lánzate, y el niño se lanza, al comienzo puede tener miedo, pero se lanza y obedece tu orden porque confía en ti. Igualmente, permite que tu hijo se deje atar al altar del Señor porque confía en ti, porque te vio en integridad, obedeciendo a Dios, buscando a Dios, amando a la esposa, honrándola, cuidándola, valorándola, porque te vio actuando como un hombre de Dios, que Él te crea cuando tú le dices, hijito, no, esa amistad no te conviene, no, ese programa no lo veas, no, y que Él crea y se deje atar al altar del Señor porque hay confianza. Y la confianza se incrementa en la medida que la integridad es cada vez más evidente. Sea íntegro en el amor que le profesa a su esposa. Sea íntegro en el amor que usted le profesa a su Dios. Somos matrimonios de influencia y podemos influir a la siguiente generación. No hay nada que llene más el corazón de tus hijos que verte tratar bien a su mamá. Claro, a veces decimos, amo tanto a mis hijos, quiero darles lo mejor, quiero hacer todo, estoy trabajando horas extras por él, estoy haciendo esto por él. Claro, nos llenamos la boca, pero en realidad muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos por ellos, las hacemos por nosotros. Pero lo que realmente bueno, si algo bueno quieres hacer por tus hijos, ama a la madre de ellos. Porque esa mujer ocupa un lugar en el corazón de tus hijos que nadie lo va a ocupar. Es la madre. Y no hay nada que le duela más a un hijo que ver al padre maltratar a su madre. Eso desata odio, ira. Yo he visto niños llorar de dolor solamente porque el padre la grita a la mamá. Y no importa cuántas cosas tú le compres a tus hijos. Lo mejor que puedes hacer por ellos es amar a la mujer que le dio la vida. Ámala. Lo mejor que ustedes, chicas lindas, pueden hacer por sus hijos no es cocinarles la mejor comida. No es limpiarles el cuarto ni ponerles la ropa limpia. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es respetar, honrar y admirar al padre de ellos.
Porque no hay nada que desate más ira en el corazón de una hija que ver a una mamá que le falta el respeto a su padre. Yo he tenido en mi oficina muchachitas de 15, 16, 17 años que han venido y han llorado en mis brazos diciéndome: la odio, Milagros, la odio a mi mamá, la odio, odio cómo ella le habla a mi papá, odio cómo ella manipula las situaciones, odio cómo ella menosprecia lo que mi padre trae a la casa, odio la manera como ella critica constantemente todo lo que es él, la odio. Claro, tú la quieres luego abrazar a tu hija y tu hija te dice: ya, mamá. Pero hijita, que yo quiero estar contigo. Mamá, no me toques. Pero mi amor, porque mamá, o tú quieres decirle algo a tu hija y tu hija te dice: ya, mamá, cállate, por favor. Porque ella va a ser violenta contigo, porque el odio que hay en su corazón y la rabia que hay es porque tú estás maltratando a su papá. Claro, queremos tener familias lindas y queremos tener hogares que realmente puedan caminar reflejando la gloria de Dios. Pero tenemos que hacer ajustes y tenemos que ser sinceros. Yo escribí un libro que se llama ¿Cómo hacer feliz al esposo? Y yo escribo este libro producto al dolor que jamás es expresado por el hombre. Yo soy una luchadora social en mi nación. Yo tengo años trabajando por la mujer. Yo fui la primera vocera de Con mis hijos no te metas en mi nación para poder enfrentarme a la ministra de Educación y al gobierno. Yo he estado ahora también como vocera en la Marcha por la Vida. Yo soy una luchadora social. Yo tengo una casa albergue donde recojo niñas abusadas, maltratadas, violadas en extremo abandono. Pero jamás me había dado cuenta del dolor nunca expresado por el hombre. Hasta que un día, una judía terapeuta en familia de una conferencia que a mí me quebró. Porque yo pensé que los hombres no sentían, punto. Porque el hombre cuando le duele algo, ¿sabe lo que hace? Se calla. ¿Y qué piensa la mujer? Que él no siente. Y cuando él se calla, la mujer es más agresiva con sus palabras. Pero el hombre tiene un dolor que le lleva años expresar. Estaba en una conferencia y estaba sentado en la primera fila un hombre de 75 años. Y conforme iba pasando la conferencia, este hombre iba cada vez poniéndose más quebrado, hasta que al final de la conferencia casi el hombre empieza a llorar, pero con un dolor de que le salía de adentro, y empieza a llorar tanto que nos acercamos y lo abrazamos. Y él dijo: yo ya estoy en el ocaso de mi vida. He caminado años con un dolor que nunca pude expresar. Fui hijo de una madre soltera. Siempre supe que la vida para mi madre era difícil. Y yo quise aliviar en algo desde pequeño el dolor de mi mamá. Pero nunca fue suficiente. Porque yo traía mis notas de calificación, ella las miraba y me decía: ay, tú puedes hacerlo mejor. Yo trataba de arreglar la casa para que ella no trabaje tanto. Y ella venía y jalaba las sábanas y me decía: ay, tú puedes hacer esto mejor. Si yo ponía la mesa, si yo hacía cualquier cosa, ella me miraba con cólera y me decía que yo podía hacer algo mejor. Nunca fue suficiente todo lo que hice. Entré a la universidad. No fui una estudiante estrella. Me casé con una compañera que estudió en la misma facultad conmigo. ¿Y sabe qué? Desde el día 1 esa mujer me hizo a mí saber que yo no era suficiente. Tuve hijos.
Pero siempre supe que fui un mal padre porque ella se encargó de decirme una y otra vez lo mal padre que yo era, lo bueno que otros hombres hacían y todo lo malo que yo hacía. Y hoy escucho esta conferencia y puedo expresar un dolor que cargué desde mi infancia. Porque ¿sabe qué? Nunca mi vida fue suficiente. Y muchos de los hombres que están acá sienten lo que yo estoy diciendo. Porque nunca es suficiente para nosotras, chicas lindas. Nunca. Pero el hombre, cuando no sabe qué hacer, el hombre se queda callado. ¿Por qué? Porque el hombre no le gusta pelear, el hombre quiere paz. Claro, la violencia doméstica es con golpes. Claro, ellos tiran la puerta o tiran algo y se van. ¿Por qué? Porque no saben cómo expresar. ¿Por qué? Porque les duele el alma. La violencia doméstica de la mujer hacia el hombre está acá en la lengua. Nosotros castramos la hombría de los hombres, mutilamos la fuerza de los hombres con nuestra lengua. Iglesia, escucha. Este es un tiempo en el que la iglesia del Señor tiene que hacer los ajustes que tiene que hacer para dejar que las familias brillen la gloria de Dios en la tierra. Y nosotras tenemos que cambiar. Y tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar. Porque hay un dolor genuino. ¿Quiénes son los mejores beneficiados si yo honro a Guillermo? Mis hijos. La cara de mis hijos. El rostro de ellos se alumbra cuando yo le doy la honra a mi esposo. Cuando yo lo respeto. Cuando yo lo admiro. El rostro de mis hijos brilla cuando yo camino en el orden establecido por Dios. Guillermo y yo somos iguales. Guillermo y yo tenemos la misma capacidad intelectual. Guillermo y yo somos, no hay uno más grande y uno más chico. Pero Dios, nuestro Padre, estableció un modelo divino, un modelo que viene del cielo. Y ese modelo que viene del cielo es que Guillermo es la cabeza del hogar y yo soy su ayuda idónea. Esto no me hace menos. Pero si yo camino en el orden, va a descender la gloria en mi hogar. Y hay algo que este mundo está haciendo y es quitarle al hombre la posición de cabeza de hogar. Y todos, las películas, series, dibujitos, todos los programas de entretenimiento solamente apuntan a sacar al hombre de esa posición. Y la iglesia no se puede intoxicar con el mundo. La iglesia del Señor tiene que caminar en el diseño del mundo. Y cuanto yo más honre y respete la autoridad de nuestro hogar, mis hijos me alabarán. Caminemos haciendo lo correcto y ustedes verán la gloria de Dios manifestarse en el hogar. Amén. Amén. Finalmente, ustedes, caballeros, entiendan que estamos calificados para liderar en la medida que estamos dispuestos a servir. Y el amor se manifiesta siempre en servicio. ¿Cuántos de ustedes sirven al Señor? ¿Lo hacen porque su pastor le obliga? ¿Le hacen porque le pagan? ¿O lo hacen por amor? ¿Por qué lo hacen? Sirven por amor. El servicio es una manifestación del amor. Hay una gran diferencia entre servicio y servidumbre. La servidumbre siempre será por paga o por obligación.
El servicio siempre será un acto de amor. Como cabezas, caballeros, seamos los principales servidores de nuestro hogar. Y no permitamos que sesgos de la cultura machista heredadas desde la conquista y desarrolladas en la colonia y en la república hasta el siglo pasado estén mancillando, deformando y distorsionando el actuar del hombre en el hogar. Seamos los principales servidores y en la medida que estemos nosotros dispuestos a servir, Dios nos va a calificar para poder liderar extraordinariamente nuestro hogar. Amén.